vamos a hablar de la oración. Primero pensaba en este pasaje que tenemos como cabecera en Santiago, capítulo 5, verso 16, donde dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero unos versículos antes, porque es importante entender el consejo que Dios nos da. Nos habla de que oremos, pero también nos dice que debemos ser pacientes. Porque para esperar el fruto, porque para esperar la cosecha, porque para esperar la respuesta de la oración que necesitamos. Paciencia, porque ¿cuándo vendrá? No sabemos, pero sí el Señor nos dice: oren, porque la oración del justo puede lograr cosas increíbles, cosas maravillosas. Pero claro, para eso necesitan también paciencia, saber esperar. Dice: por tanto, hermanos, verso 7, no es el texto de cabecera, ahora después les comparto. Santiago 5, 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y también la tardía. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y uno sigue leyendo y más abajo empieza a hablar del valor, de la importancia de la oración. Pero nos da el ejemplo del labrador, así como espera el fruto de la tierra. ¿Con qué? Con paciencia. La lluvia temprana, la lluvia tardía, esa lluvia que beneficia, ¿no?, a aquel que cultiva la tierra, esa lluvia que le da, que ayuda a que el fruto pueda venir. Y de la misma manera nos dice que seamos pacientes. Por eso quiero hablarte de la oración, pero que en todo caso estemos parados siempre con una mente y con un corazón como paciente. Porque dice la palabra que Dios no retarda, Dios no retrasa su venida porque Él está demorando, porque quiere hacerlo, sino que Él está esperando que todos se acerquen, que todos se arrepientan, que todos lo abracen a Él, que abracen y pongan la fe en Jesús. Y en Jeremías, ahora sí quiero compartirte este pasaje, Jeremías capítulo 33, 3, es un versículo conocido, muchos los han titulado el teléfono de Dios. ¿Alguna vez has escuchado cuál es el teléfono de Dios? Sin ir a buscarlo, a ver quién lo sabe de memoria. Muchos dicen: ese es el teléfono de Dios. Clama a mí. Jeremías 33.3, un número fácil, nada del 0800, ¿no? 33.3, Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, vamos a pararnos en contexto. Esta es una palabra que Dios le da ¿a quién? Al profeta Jeremías. Muchas veces es sacada de contexto para hablar y está bien utilizarla para hablar de que cuando uno busca a Dios va a tener una respuesta. Cuando uno clama, Dios responde. Cuando uno busca a Dios, lo encuentra, ¿no? Pero esta palabra que Dios le da al profeta tiene un contexto en el que Dios se la da. Clama a mí, yo voy a responderte y te voy a enseñar. Quiere decir que en el clamor, que en la búsqueda, que en la oración, el clamar tiene que ver con una comunicación, con un diálogo. Dios le dice que le va a responder, pero que en esa respuesta va a haber enseñanza. ¿Qué va a haber? La oración nos va a trasladar a un plano educativo. La oración al hombre y a la mujer que tiene la fe puesta en Dios lo lleva a aprender. La oración no es frotar la lámpara mágica y que salga Dios como el Che Pibe o el Espíritu Santo y que viene a cumplir nuestros deseos y nuestros caprichos. En la oración Dios nos quiere enseñar. Decida al que está al lado tuyo: Dios te quiere enseñar. En este tiempo de oración Dios te quiere enseñar. Te quiere mostrar, pero mostrar para que aprendas. Y Dios te va a tomar prueba. Hola. Y Dios te va a tomar prueba. ¿De qué sirve aprender si no podemos poner en acción, si no podemos demostrar si estamos aprendiendo? Entonces cuando oramos, es verdad, buscamos, es verdad que pedimos, es verdad que Dios responde, pero es verdad que Dios nos quiere enseñar a través de la oración. Enseñar un montón de cosas. Pero te voy a poner en contexto, porque el versículo 4, Dios le dice al profeta estas palabras. Escuchá. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. ¿Por qué? Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos y de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda
su maldad. Dios le está diciendo al profeta, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y le pone en este contexto la situación que estaba viviendo Israel, las ciudades asoladas, las casas prendidas a fuego. Jeremías todavía estaba preso en el patio de la cárcel del rey de Israel. Este era el contexto, esta era la situación, la realidad de Israel. Y Dios le está diciendo al profeta, clama, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoce. Jeremías, el pueblo de Dios, que estaba sufriendo esto por haberle dado la espalda a Dios. Y como dice acá, yo encendí, dice, mi furor y mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad. Escondí mi rostro de mi pueblo. Escondí mi rostro de Israel. ¿Por qué? A causa de toda su maldad. Ahora, ¿qué le quería enseñar Dios a Jeremías, que le dice, clama a mí y te responderé y te voy a enseñar cosas ocultas? ¿Qué es algo oculto? Algo que no está a la vista. En momento de destrucción, en momento de dolor, ¿está a la vista la alegría? ¿Está a la vista el gozo? ¿Está a la vista la restauración? No. Y acá está lo maravilloso que Dios le está enseñando, de que clame, de que busque, de que va a dar una respuesta, pero le va a enseñar cosas que aún él no ve, que están ocultas y que aún no conoce. Y si vas conmigo al verso 6, acá está lo que Dios le dice a Jeremías. He aquí, que yo les traeré, ¿qué dice? Sanidad. Les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré, ¿qué? Abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré. Habla de restaurar. Los restauraré ¿cómo? Como al principio. Verso 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Esto es lo que Dios le revela y le enseña y le muestra a Jeremías, que él todavía no puede ver, que todavía no se avecina, no es que esto va a pasar dentro de un mes. ¿Cuántos años, alguien recuerda cuántos años duró el cautiverio de Israel en Babilonia? 70 años. Vos imaginate que Dios le está dando a Jeremías una palabra que va a tardar en cumplirse, ¿cuánto? 70 años por lo menos. 70 años por lo menos para ver restauración, 70 años para ver paz, 70 años para ver abundancia, 70 años tenía que esperar Jeremías. Paciencia, ¿qué dijo Santiago? Sed pacientes y esperad. Porque claro, la paga del pecado tenía su consecuencia. Pero claro, no nos vamos a quedar en este contexto, porque vamos a hablar del valor, del poder que tiene la oración. Dios responderá, Dios le enseñará cosas que no conoce a Jeremías. Y le está hablando de responder, que Dios va a traer una respuesta de sanidad. Dios le responde que va a haber paz, que va a haber verdad, que va a haber restauración, limpieza de la maldad, perdón de pecados. Son todas las cosas que Dios quiere hacer. Que Dios quiera. ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer estas cosas? Y son por las cosas por las cuales la iglesia ora. Por la cual vos y yo oramos. Por nosotros, por los nuestros y por los que no son nuestros. Los nuestros son tu familia, tus amigos, los que te rodean, todos los que te rodean. Pero ¿cuántos oramos aún por aquellos que ni conocemos? Por la ciudad a la que pertenecemos, personas que no conocemos, pero una ciudad que está ciega, una ciudad que está distante, una ciudad que es ajena a Jesucristo. Y oramos, ¿para qué? Para que Dios se les revele, ¿no? Para que el evangelio les resplandezca, para que el príncipe que los tiene cegados pueda ejercer esa influencia. Pero para eso tiene que haber una iglesia que ¿qué? Que ore, una iglesia que clame, una iglesia que quiera encontrar esa respuesta que Dios le dice al profeta: clama a mí y yo te responderé. Pero quiero decirte algo, lo que para el profeta era oculto y no conocía, para nosotros ya es de conocimiento, y ya es puro conocimiento, y Dios nos ha iluminado porque Dios nos ha mostrado en su palabra todo lo que le prometió al profeta, lo cumple con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no le hace un aplauso al Señor en esta mañana? Darle un aplauso a Él, porque esas cosas que Jeremías tal vez tenía que esperar, nosotros hoy las cosechamos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su amor, su paz, su restauración, su sanidad, ya está con nosotros. Escuchá, encontré una frase que dice: el poder de la oración no radica en la persona que ora, sino en el Dios que responde.
¿Escuchaste? El poder de la oración no radica en vos o en mí, sino al Dios a que acudimos, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a Jesucristo que nos enseñó a acercarnos al Padre. Y yo quiero compartirte en esta mañana algunas verdades que pude escribir para compartir este sermón. Y la primera de ellas es que la oración responde a los propósitos divinos. ¿A qué responde la oración? A los propósitos divinos. O sea, a veces hemos malinterpretado o a veces hasta derrochamos tiempo. Y yo no oro más, pastor. No, pero a veces oramos y dice la Biblia que oramos ¿cómo? Mal. Porque pedimos para nuestro deleite. Siempre me recuerdo y una película que habíamos visto. Dios Todopoderoso, ¿era, Mari? Esa de Jim Carrey, viejita. Que él en un momento es como que le pide a Dios, por favor, sacarse ¿qué? La lotería. Sí, ¿qué es? Sacarse la lotería. Algunos cristianos oran de esa manera, Señor, por favor, para pagar la cuota, las deudas. Y claro, él oró y de repente como que Dios le concede eso. No, Dios le da el poder de él ocupar el lugar de Dios durante un tiempo, un par de horas. No me acuerdo de viejita, ya hace muchos años la vi, pero recuerdo que Dios le da la capacidad de ser ¿quién? Dios, y a él empiezan a llegar todas las oraciones de todo el mundo, a tal punto que no puede dormir porque escucha voces. Y dice, ¿por qué escucho voces? Las voces que yo escucho, le dice Dios, ¿no? Estás escuchando la oración y el clamor de todo el mundo. Entonces, claro, de manera obviamente, ¿cómo se llama? Ilustrativa, él contestaba la oración a través de una computadora, la leía y tenía que dar enter, una por una. Pero le dabas enter a una oración y le entraban 3 millones de oraciones más. Entonces no terminaba nunca. ¿Y qué hizo? Seleccionó todas las oraciones y a todas las oraciones le dio ¿qué? Enter. Y entró el mundo ¿en qué? En caos. Empieza a ver en la televisión que todos los bancos del mundo quedaron en quiebra, saqueados, ¿no? Que no había caos en el mundo, porque la gente pide a veces cualquier cosa. Nada, muchas veces, nada que tenga que ver con los propósitos ¿de quién? De Dios. Nada que esté, y a veces los que no son hijos de Dios difícilmente puedan entender esto de por qué la oración responde a los propósitos divinos. Primero porque no nacimos ni existimos de la nada. Existimos porque somos propósito ¿de quién? De Dios. Somos creación de Dios. Por algún motivo Dios nos dio vida. Por algún motivo Dios nos creó. Con algún propósito llegamos. Y estamos en esta tierra porque somos creación. Somos hechura suya. Y su palabra dice para andar en los propósitos, para andar en los caminos que Dios preparó ¿para quién? Para nosotros. Para nuestras vidas. Entonces la oración responde a los propósitos divinos. Y te quiero nombrar algunos, anoté 3 propósitos divinos. El primero, demostrar que no hay nadie fuera de Dios, que no hay otro Dios, que no hay otro con quien podamos comparar a Dios. En segundo lugar, demostrar que su voluntad siempre triunfa. ¿Qué triunfa? Su voluntad. El diablo trató de arruinar los planes de Dios, supuestamente haciendo caer a Adán y a Eva, que tal vez pudo entrar, pero no pudo arruinar el plan de Dios, porque ahí el plan perfecto estaba Jesucristo. En el plan perfecto estaba el Señor tomándonos a nosotros en la vida del Hijo, perdonándonos nuestros pecados, sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Pero el diablo peleando, queriendo robar su creación. Pero de alguna manera, como te dije, la oración responde al propósito divino y en este propósito está el demostrar que la voluntad del Señor siempre triunfa. Habrán dificultades, habrán obstáculos, habrán situaciones que querrán retardar, entorpecer, pero al fin y al cabo el Rey, el Dios, el Creador del universo cumple su voluntad. Nada ni nadie la puede detener. Y en tercer lugar, dentro de que la oración responde a los propósitos divinos, está que Dios quiere demostrar su profundo amor e interés por el humano, por el hombre. ¿Sí? Esto está dentro de que la oración responde a los propósitos divinos. Y uno de esos propósitos es demostrar el profundo amor e interés que Dios tiene ¿por quién? Por vos y por mí. ¿Cuántos creen en este amor verdadero? Por eso estamos en esta mañana, en este lugar. Cuando te dije que demostrar que no hay Dios fuera de él, David tuvo que ir a enfrentar a Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David y Goliat? Me apasiona esa historia. La puedo predicar todos los domingos si quieren desde un punto de vista diferente y utilizando diferentes versículos para resaltar diferentes verdades. El problema es si pastor está loco. Está como ese pastor que durante un mes predicó el mismo sermón. El mismo sermón. De una congregación de 100 personas, pero solamente 5 de 100 personas se dieron cuenta que el pastor predicó durante 5 domingos lo mismo.
O sea que el resto no se daba cuenta o no prestaba atención o no aprendía de lo que iba a recibir del Señor. Te digo esto de David porque hay enseñanzas maravillosas en la palabra de Dios. Y la Biblia, cuando tenemos la historia plasmada de David que va a enfrentar a Goliat, recuerdan la historia que David es enviado por el padre a llevarle, a abastecer alimento a los hermanos, que eran soldados de Saúl. Y cuando llega allá, ve que está Goliat en medio del campo y que Goliat salía a gritar y el ejército de Saúl, ¿qué hacía? Se escondía. Ni siquiera Saúl tenía la valentía de enfrentarlo. Y allí los hermanos le dicen a David, vos viniste acá para burlarte de nosotros, para ver lo que nos pasa. Y David pregunta, ¿viste? Como los hermanos lo menospreciaban, le pregunta, ¿qué hará el rey con la persona que venciese a este gigante? Y él le dice, él lo va a coronar, le va a dar una de sus hijas, lo va a eximir de impuestos. ¿Cuántos quisieran estar eximidos? Señor, una palabra para este tiempo donde nos eximan de los impuestos, ¿no? Conocemos que David gana la batalla. David sale al campo, Goliat se burla de él. Venía a mí como si yo fuese un perro, con una onda, ¿no? Burlándose, menospreciándolo, diciéndole, mándeme a otro, me están mandando un nene a pelear. No le da vergüenza, pero David con autoridad, con confianza, le dice en nombre de quién lo iba a enfrentar. Pero algo que quiero rescatar que tiene que ver con demostrar que no hay Dios fuera de él, es la declaración que David le dice a Goliat segundos previos de darle la piedra acá en el medio y de matarlo. Suena fuerte un poquito este verso bíblico para nuestro contexto donde la violencia, ¿no? Pero dice, escucha esto, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. 1 Samuel 17:46. Y te cortaré la cabeza. Suena fuerte en este aspecto. Vos decís, wow, un Dios que manda a la gente a cortar cabeza. Siempre digo que a veces cuando no tenemos el contexto y cuando no tenemos el conocimiento de que Dios se fue revelando, ¿no? De forma progresiva al hombre y que era la forma de manifestarse y de que se daba a conocer al hombre en la antigüedad, David declara, cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y acá viene la clave. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Escuchaste? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Frente a la amenaza, frente a lo imposible, frente a ese gigante que ni Saúl, ni los soldados, ni nadie podía, ¿qué? Enfrentar. Y es más, no llevaban 1, 2, 3 días. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevaban? 40 días. 40 días. Uy, iba a usar una canción pero de reversa, pero me van a decir, pastor, ¿qué está diciendo? Lo escuché en muchos lados. No, muchas veces que Israel iba para adelante, otras veces que iba para atrás. Muchas veces que Israel quería enfrentar, pero no cobraba el coraje. Y sin embargo David se para firme y esta es la declaración. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Te dije que la oración responde a propósitos divinos y en primer lugar demostrarles que no hay Dios fuera del Dios, en este caso el ejemplo de David, que no hay Dios fuera del Dios de Israel. Y qué maravilloso es esto para nosotros, porque si hay algo que Dios no está dispuesto a hacer ni a que pase, es que sus palabras pasen de largo, no pasen desapercibidas. Si hay algo a lo que Dios no está dispuesto con el ser humano ni con nadie, es quedar en ridículo. Es que Dios todo lo que dice, todo lo que promete, lo cumple. Que todo lo que Él, todo propósito que Él tiene, no lo abandona, sino que lo lleva a cabo. En varias oportunidades en la Biblia encontramos, ¿no? Que Dios dice a Israel, y sabrán que yo soy Jehová y que no hay otro como yo. Cada vez que Dios le daba la victoria a Israel, cuando tenía que enfrentar, cuando tenía que ir a pelear, cuando dice no es con fuerza, no es con espada, es con ¿qué? Con mi espíritu. En otro momento Dios le dice, estad quietos y ved cómo Jehová peleará por vosotros. De una u otra manera, Dios siempre les enseñaba y les mostraba y les confirmaba que no había Dios más poderoso, más grande, más suficiente que el Dios que estaba del lado de Israel. Y de la misma manera, en esta mañana, te quiero decir que no hay Dios más poderoso que el que nosotros tenemos. Ese que nos mostró entregando a su Hijo en la cruz por amor a nosotros. ¿Cómo no comunicarnos? ¿Cómo no relacionarnos? ¿Cómo no entender que la oración responde a sus propósitos divinos? Mostrar que su voluntad siempre triunfa. Jesucristo
Jesucristo, siempre digo, nuestro paradigma, nuestro modelo, a quién imitar, a quién seguir. Cuando Él va al monte de la oración, horas previas a ser crucificado. Humanamente, en su dolor, en su angustia, ¿qué le dice al Señor? Padre, si es posible, copa de angustia, copa de dolor, la copa de la muerte, la que vamos en esta mañana a celebrar todos juntos, la que en esta mañana vamos a participar de forma simbólica, esa copa que para nosotros representa sangre, esa sangre que es muerte, esa sangre que fue derramada. Pasa de mí esta copa. Estaba queriendo decir, Señor, si es posible, si hay algún margen de error, que no sufra. Pero Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Y me encanta, porque yo te dije que demostrar que su voluntad siempre triunfa. Y la voluntad de Dios siempre triunfa. Pero sobre todo sobre aquellos hombres y mujeres que someten su voluntad a la voluntad de Él. ¿Quién está en esta mañana dispuesto a someter su voluntad, su vida, a la voluntad del Padre? Porque Jesús le dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús no actuó como un niño caprichoso. Jesús no actuó con capricho. Bueno, pero Padre, vos ya sabés, mirá, caminé en las calles. Pero vos ya sabés, hice milagro, me desvelo, te busco de noche, de tarde, de día, de mañana, oro. Estos me dejan abandonado y se duermen. No puso ninguna excusa, ningún capricho por delante, sino que quería que la voluntad del Padre se llevara a cabo. Hermanos, la oración responde a propósitos divinos. Tenemos que aprender a orar y a orar como Jesús nos enseñó. Jesús en su oración siempre iba a buscar al Padre, pero no iba a buscar al Padre solo para pedirle, iba a buscar al Padre ¿para qué? Para escucharlo, para saber qué hacer, para saber qué decisión tomar, para saber cómo soportar. Y hace un tiempo que estoy hablando de esto. No nos acercamos solo para pedir. Nos acercamos también para aprender a escuchar. Alguien dijo que la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración no es para que torcerle el brazo a Dios y que no se haga su voluntad, sino que la oración es para entender los planes y aceptarlos. ¡Wow! Una enseñanza totalmente diferente a la que entendemos que yo le pido lo que yo quiero y Él lo va a hacer. Seguramente que si vas a Dios con tu aflicción, con tu problema, con tu dolor, con tu necesidad, porque nos acercamos a Dios porque somos personas débiles, llenas de debilidades, llenas de problemas, llenas de dolores, llenas de un montón de cosas, y Él nos prometió darnos una respuesta a nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Es más, necesidades materiales, económicas. Y hay una enseñanza en la palabra, Mateo, que Jesús dejó que es muy clara. No se afanen. No se afanen por el día de mañana. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestirse? ¿Qué van a ponerse? Porque así como Dios cuida de las aves del cielo, le provee alimentos, les da seguridad, les da abrigo, les da casa, de la misma manera, ¿cuánto más hará Dios con vosotros? Pero ¿cuál es el consejo de Jesús? Por eso hagan esto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto lo que Jesús dice, ¿será cómo? Añadido. Pero vivimos una vida afanada. Por eso vivimos metidos en problemas, metidos en deuda, anhelando poder comprar esto, lo otro, porque estamos desenfocados. No entendemos que Dios tiene cuidado, que Él es nuestra provisión, que Él es nuestro sustento, y pensamos si damos, no damos, servimos, no servimos. Si tenemos tiempo para Dios o tenemos tiempo para esta vida y para el mundo y lo que yo quiero. Pero no logramos entender que la oración responde a propósitos divinos, que no hay nadie como Él, que su voluntad siempre triunfa y sobre todo demostrar su profundo amor e interés por el hombre. Y me había notado para compartirte la historia de cuando Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Se acuerdan? Pablo y Silas iban por la calle caminando y dice que iba una mujer que tenía espíritu de adivinación. Iba corriendo atrás de Pablo y Silas diciendo, ¡ja, ja! Estos son hijos de Dios. Y dice que llegó un momento que a Pablo esto lo perturbaba, lo molestaba y reprendió a esa mujer, y el espíritu de adivinación que tenía se fue. Y sus amos, como vieron perdida la oportunidad de ¿qué? De seguir ganando, lo acusaron, fueron presos y ahí estaban. Dice que llegó la medianoche, Pablo y Silas, escondidos en lo más profundo de la cárcel, con cepos también, donde dice, hasta los pies, que lo asegurasen bien. ¿Sabes por qué? Porque ya tenían experiencia de lo que algún día habrá llegado a la historia de lo que un día pasó con quién. ¿Quién quedó libre de la cárcel? Se escapó. Que un ángel lo sacó a la noche y él pensó que era un sueño. Pedro.
Ya tenían sabemos de un tal Pedro que lo apresaron en alguna oportunidad allá en Jerusalén, porque ahora estaban en Filipo, otra ciudad. Pero seguramente habrá llevado el testimonio, seguramente habrá llegado el chisme, la historia, la anécdota de que un cristiano llamado Pedro algún día lo apresaron y no saben cómo, apareció fuera. Así que al calabozo, al más profundo, al más oscuro, pero también aprésenlo atándole con cepos en los pies. Y allí estaban Pablo y Silas a la noche. ¿Qué estaban haciendo, dice la Biblia? ¿Quién recuerda? Orando y alabando a Dios. Orando y alabando a Dios. No llorando, no quejándose, alabando, queriendo honrar, queriendo glorificar. El propósito de ellos era glorificar a Dios, porque la Biblia dice que oraban y alababan a Dios y los presos, y yo me imagino que los presos estén escuchando, era como también un bálsamo para ellos. ¿Y estos tipos? Y empezar a sentir, es como, ¿viste cuando llegás y escuchás a las hermanas que están acá cantando? Y uno empieza a sentir, ¿no? A recibir, a compartir. Estamos en un mismo espíritu y uno empieza a ser bendecido. Imagínate Pablo y Silas orando y alabando a Dios. Y explícame por qué el texto bíblico agrega, y los presos los escuchaban. Quiere decir que, ¡ey, cállense ustedes, manga de religioso! Porque lo primero que pensá es que le empezaban a rebuliar cosas, a quererlos callar. Algunos para perturbar, seguramente, me imagino, no serán como las rejas de las cárceles ahora, pero haciendo sonar, ¿no? Con madera, con lata, ¿para qué? Para escucharlo, estos son re insoportables. Yo cuando iba en mi casa, mi mamá iba a la iglesia y todos los días me ponía alabanza y ahora los tengo que escuchar acá en la cárcel. Opa, pasa. Y allí estaban alabando, adorando a Dios, orando, y de repente dice que cuando ellos oraban, ¿qué ocurrió con los cimientos de la tierra? Temblaron. O sea, una oración que provocó un temblor, llamale terremoto, lo que vos quieras. Que Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, eso es verdad, su palabra nos lo enseña, ¿no? Siempre me quedo con la anécdota del Titanic cuando lo inauguran, esa famosa expresión, ¿la escucharon alguna vez? Ni Dios puede, ¿qué? Y lo primero que le pasó en el primer viaje, pobre, vos, ¿y qué tiene que ver la gente, no? El desgraciado aquel que declaró esa mentira. Ahí el hombre, cuando se exalta, cuando se gloría, pero Pablo y Silas querían glorificar a Dios, ¿no? Pero Dios se glorificó a través de ellos. ¿Por qué? Porque te dije que la oración responde a los propósitos divinos. Y dice la Biblia que la cárcel tembló, las puertas se abrieron, los cerrojos se rompieron. ¿Y cuál sería el propósito de esto? De que Pablo y Silas tengan, ¿qué? Su libertad. Sin embargo, dice que el guardiacárcel vio que las rejas estaban abiertas y estaba por tirarse arriba de su espada. Y Pablo le dijo, no, no te mates. Estamos todos, ninguno se escapó, estamos todos aquí adentro. Explícame cuál fue el propósito por el cual Dios abrió esas cárceles y rompió esos cerrojos. Para que ese carcelero tenga su encuentro con Cristo. Hechos capítulo, quiero leerte esa parte, Hechos capítulo 16, en el versículo 25 al 34 está este relato, pero déjame leerte la parte. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. Claro. Siempre los guardiacárceles eran los que estaban en custodia, lo mismo había pasado con Pedro. Y antes de meter los presos, ¿qué hacían con los presos? Los azotaban. ¿Y quién dice que el guardiacárcel participaba de esta clase de maltrato, de castigo? Tal vez el que le tocó darle los azotes y después guardarlos y quedarse en custodia. Imagínate, él los castigó, él les pegó, ¿no? Él los azotó, los mantuvo presos. No, fue el verdugo. Ahora vio las rejas abiertas, seguramente pensaría que los presos iban a ser ahora los que le irían a pagar con la misma moneda. Y Pablo dice esto. Entonces él, pidiendo luz, el guardiacárcel, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué maravilloso es que los propósitos de Dios siempre se lleven a cabo. Qué maravilloso es encontrar Pablo y Silas, hombres que en circunstancias difíciles, circunstancias adversas para ellos de forma personal, pero había un propósito superior, mayor, había un propósito divino a través de la cárcel. Es que era que este guardiacárcel conozca a Cristo, y no solo él, porque dice que lo llevó ¿a dónde? A su casa, y se bautizó él. Y no solamente antes de bautizarlo, dice que él limpió
sus heridas. Las mismas heridas que él había ocasionado, las limpió. Así como aquel recaudador de impuestos que le dice al Señor, no, porque todo lo que he cobrado de más lo voy a devolver ¿cuántas veces? Conozco pocos cristianos de esto, que se hayan convertido y hayan devuelto 4 veces más. O pocos cristianos de estos que hayan vendado heridas, que hayan pasado pisado. Entendamos que el evangelio es el evangelio de restauración. ¿Un evangelio de qué? Hoy están viendo la forma de restaurar. Vos fíjate que social o culturalmente, cuando hablo de restaurar voy a cambiar la palabra, reciclar. Volver a reutilizar las cosas, ¿no? Para que el mundo se deje de ¿qué? ¿De enfermar? ¿Será? Para que el mundo pueda prolongarse más la vida, porque estamos viendo que socialmente el mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, la contaminación va afectando, va dañando y va cortando la vida terrestre, ponele. El mundo busca la forma de restaurar lo que está dañando. El mundo, el ser humano está tratando de restaurarse a sí mismo, pero el ser humano, el hombre, no se puede restaurar a sí mismo. Las cosas no van a cambiar y no van a mejorar. Y no estoy trayendo un mensaje negativo, porque la Biblia dice que el fin de todas las cosas se acerca. Pero mientras ese fin de todas las cosas se acercan, sí hay algo que Dios hace y sí hay algo que Dios restaura. Y es el corazón, es la vida, es la mente, es lo que Dios nos ha dado, es la persona que Dios ha hecho de nosotros. Y eso es algo que tiene que ver con el propósito divino. La oración responde a este propósito, demostrar su profundo amor e interés por el hombre. Y ahí estaba este guardiacárcel entregándose a los pies de Cristo. Déjame decirte que en el lema que tenemos, que la oración produce resultados maravillosos, tiene que ver con esto. ¿Cuántos están orando por algún familiar? ¿Cuántos están orando por algún vecino, por algún compañero de trabajo? ¿Estás orando? No dejes de orar. Sé paciente, persevera en la oración. No le taladres el oído, no le quemes la cabeza, como dice, no le quemes el coco a él, pero quemale el oído a Dios, quemale el corazón a Dios, decirle, Señor, manda tus ángeles, Señor, cual sea el recurso que vos quieras utilizar, pero que tarde o temprano esté postrado y arrodillado delante de ti. Sea tu hijo, tu esposa, tu esposo, un amigo, un compañero de trabajo, porque la oración del justo puede y mucho. Mucho. Por eso tenemos que alimentarnos. La oración, una de las adoraciones que cantábamos de tanto en tanto, o que canta Santi, la oración es... No. Oración es... Sí es poder, perdón, hay poder, pero en esta adoración, perdón que estaba jugando a la adivinanza, ¿no? En esta adoración que canta Santi siempre dice, adoración es alimento. La oración es alimento. Algunos me preguntaban, algunos no, la pastora me dijo ayer, algunas hermanas o hermanos me están preguntando si hay una lista. No hay lista de oración. No te hicimos una listita para que vos vayas con la listita a orar y abrace el ojito a ver. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que intercede. No es que está mal la listita, al contrario, se utiliza y está bien. Pero la propuesta es que en este tiempo de oración seas vos y tu corazón, seas vos y tu mente, seas vos y el Espíritu Santo hablando con el Padre, que haya una conexión directa. Por eso la propuesta de cada día tienen que mirar los medios, tienen que mirar las redes de la iglesia, tienen que mirar los grupos de WhatsApp, de hombres, de mujeres, de jóvenes, todo. Porque hay un videíto cortito, van a ver que los videos no duran la propuesta no es hablar mucho, la propuesta es orar mucho. Y vas a ver un videíto solamente con un lema. El lema de hoy, ¿quién sabe cuál era? Para los que estamos orando. La oración es refugio en tiempos de dificultad, en tiempos de tormenta. Y allí está el texto bíblico. El Salmo dice, y este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Por decir, me dieron esta consigna hoy y pastor, no me está pasando nada, pero ya te va a pasar. Gracias por esos amén. Porque tarde o temprano va a pasar. Tarde o temprano va a golpear la puerta, el problema, la aflicción, la angustia. Pero vos ya tenés la oración, tu herramienta de poder, que te anticipa, que te enseña. Clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar. Entonces ya estás aprendiendo que antes de que venga el problema, ya tenés la respuesta. Estás orando, Señor, hoy estoy bien, estoy gozoso. Por ahora toco madera, ¿dónde hay madera? No me está pasando nada, Padre. Pero cuando el enemigo venga,
quiero que me encuentre firme. Que cuando la dificultad venga, cuando el problema venga, cuando venga el momento de tormenta, Señor, sé que la oración es mi refugio. Refugio, seguridad. Refugio, uno va a refugiarse en un lugar donde confían que le van a dar ¿qué? Cobertura, seguridad, refugio. ¿No? Y no oré por refugio solo por vos, orá por refugios de los demás. ¿Cuántos, tal vez vos hoy no, pero cuántos hoy están buscando refugio y no lo están encontrando? O no saben dónde lo encontrarlo, o lo buscan en el lugar incorrecto. Y ahí estás vos para orar por aquellos. Señor, sea refugio, refugio de los que están siendo atormentados. Orá por refugio por hoy, pero también por el refugio que el Señor te va a dar mañana. Orá por el refugio para vos, pero también orá por refugio para los demás. ¿Me estás entendiendo cuál es el propósito, la consigna de cada día de oración, cada propuesta que hay? El primer día fue que la oración es un regalo. Un regalo donde Jesús nos mostró el camino para comunicarnos, para relacionarnos. Hagamos uso de ese regalo. ¿Alguna vez te regalaron algo y quedó guardado? Porque repite el juguete no te gustó, no te llamó la atención y quedó ahí, y quedó ahí, y quedó. No hagas eso con la oración. Es un regalo que Dios nos ha dado. Aprendamos a través de ella. Aprendamos a escuchar, aprendamos a obedecer, aprendamos a ser moldeados y transformados por Dios a través de ella. En segundo lugar, te dije que la oración, primero te dije que la oración era para responder los propósitos divinos, pero la segunda verdad es que la oración no tiene barreras. La oración no tiene obstáculos imposibles de superar. Nada es imposible cuando nuestra oración es guiada a Dios. Nada es imposible cuando nuestra oración está cargada de fe. Nada es imposible cuando el cristiano aprende paciencia, aprende a esperar, aprende a caminar confiado y sobre todo aprende a orar. Aprende a comunicarse con su Padre. ¿Por qué te digo que la oración no tiene barreras ni obstáculos imposibles de superar? Porque no los hay. No hay barreras naturales, no hay barreras humanas, ni tampoco espirituales. No hay barrera, no hay nada que la oración no pueda traerte una respuesta que Dios, que esté de acuerdo a sus planes y a su propósito, que sea imposible para Dios. No hay barreras naturales. No voy a leer todos los textos bíblicos porque no termino más. Si alguien toma nota, en Josué capítulo 10, versículos 7 y 8 y versículos 11 y 14. De estos versículos solo lo voy a leer uno solo. Pero, por ejemplo, no hay barreras naturales. Dice la Biblia que Josué estaba en pleno conquista de Jerusalén. ¿Josué 10? Ah, sí, dije bien, Josué 10. En el versículo 14, listo. Estaba en plena conquista de las ciudades de Jerusalén, ya había tomado la ciudad de Jai, y ahora seguía avanzando, conquistando más ciudades, y dice que el rey de Jericó llamó a otros reyes más para que lo ayuden a atacar a los ciudadanos de Gabaón. Y los ciudadanos de Gabaón, que eran de Jerusalén, era una ciudad que habían hecho pacto con Israel para que no lo destruyesen. Entonces, cuando vienen el rey de Jerusalén con otros reyes amorreos más para atacar a Gabaón, Gabaón levanta el teléfono, clama a mí, yo te responderé. Llamaron a Josué y le dijeron, che, mirá, nos están viniendo a atacar. Vos prometiste darnos, ¿qué? Ayuda. Y va Josué a ayudar y vencen. La realidad es que, bueno, vencen a estos reyes amorreos que querían conquistar o matar a los ciudadanos de Gabaón. Pero dice la Biblia que la pelea se extendió. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Josué? ¿Oró para qué? ¿Quién sabe para qué oró Josué? Hay una canción, a mí esta canción me la recuerda desde mi infancia. Elías oró, el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Una barrera natural, ¿no? Una barrera natural, el sol. ¿Quién puede hacer retroceder el sol? ¿Quién puede hacer que el sol se pare? Absolutamente nadie, ni el hombre con toda la ciencia ni con toda la sabiduría puede detener la naturaleza, el funcionamiento de lo que Dios ha creado. Y la Biblia dice que Dios, en favor a su propósito, no te desenfoques de esto, que Dios responde la oración en favor a sus propósitos divinos. Y acá el propósito divino de Dios era darle la victoria. Y Josué oró y dice que el sol se detuvo casi 24 horas, un día entero. Claro, ¿quién de nosotros quisiera escuchar milagros como estos ahora? No llegué a tiempo. Voy a traerte un videito que nos muestran los hermanos que trabajan con el área de misiones. ¿Cuál era el país que te dije que estaba en guerra el otro día, amor?
que vimos en la tele. No me puedo acordar. Un país que están en guerra ahora, pero bueno, misioneros que llegan a esos países donde nadie quiere ir, ¿no? Porque hay persecución de los cristianos, porque no hablan en tu idioma. No estoy tratando de acordarme, no es Kenia ni nada de eso, pero bueno, por esa zona, Camboya. Ahora vi en la tele hace un rato que hay guerra civil entre Camboya y no sé quién más, pero uno de los misioneros hablan de Camboya, son ciudades y son lugares de extrema pobreza. En muchos lugares hay extrema pobreza. Y cuando llegan los misioneros a predicar de Cristo, lo primero que un misionero ora en un lugar donde hay pobreza, ¿por qué es? Por ayuda, por prosperidad. Y hablaba que la tierra no producía el fruto que tenía que producir, ¿no? Por ahí hasta le estoy errando, por ahí si escuchamos el audio, hasta por ahí les puedo estar errando al país. Pero no importa. La intención es que podamos entender esto, ¿no? Misioneros empezaron a orar para que Dios sanara la tierra de ellos, para que la tierra sea fructífera, para que puedan, ¿no?, producir, vender, poder comer ellos, pero también para poder generar ingresos. Y vos ves el video y no lo podés creer. Te muestran frutos de la tierra, verduras que sacan de la tierra. Claro, vos imaginás un morrón como grande, como la botellita, como mucho podemos llegar a ver nosotros. ¿Alguien ve algún morrón más grande que la botellita o más largo que este micrófono? Y te muestran en el video morrones que son como el púlpito. Morrones, frutos que le empezó a dar la tierra que nunca habían cosechado. Y te empieza a mostrar, y vos ves cómo el pueblo da en su cultura, cómo ellos danzan y celebran a Dios. Hace poco, bueno, es un reel que está en Facebook, en Instagram. Hace poco también, un lugar bien desértico donde el agua no llega y hay una tribu que recibió a Cristo, pero escucharon que se tenían que bautizar. No sé si lo vieron, ¿no? Y de repente empezaron a cavar con pala, ponen nylon y empiezan a traer agua porque el deseo y el afán que tenían ¿de qué? De identificarse con Cristo. Lo recibieron en su corazón. Pero si los primeros cristianos se bautizaban, si Jesús se bautizó, ¿cómo nosotros no nos vamos a bautizar? Hermanos, los propósitos divinos, nada detiene las barreras naturales, nada frena lo imposible que Dios puede hacer, ni las barreras naturales. El sol se detuvo. Y mirá lo que dice versículo 14 de Josué capítulo 10. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová, decid conmigo, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Cuántos creen que Dios atiende a nuestra oración? Dios atiende. Paciencia, perseverancia, confianza. Dice, atendiendo Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y esa es la clave. Dios pelea por nosotros. ¿Qué hablarte de otras barreras naturales? Nombrártelas nomás. Cuando Israel salía de Egipto, ¿qué abrió Dios? El Mar Rojo, de una forma sobrenatural. Y los egipcios se sintieron confiados en el mismo Dios que lo iba a mantener el mar abierto. Y dice que cuando entró el ejército de Faraón, el mar se cerró. ¿Qué hablar de cuando Moisés ya está en el desierto con Israel y se quejan de que se van a morir de sed? Y Dios le dice, habla a la roca. Habla a la roca y agua saldrá de ella. Y dice la Biblia que Moisés no le habló, sino que le dio un golpe con la vara. ¿Y el milagro ocurrió? Ocurrió. Hay quienes dicen que por esa actitud, está más adelante, Dios le reprocha esta actitud como falta de confianza. Te dije que le hable, no que la golpees. Hablarle ya era suficiente, era sinónimo de obediencia y Dios iba a seguir haciendo los milagros que hizo. Pero ¿qué hablar de estos milagros que ni las barreras naturales pueden ofrecer ante el Dios que los creó, ¿no? Dios creó la roca, Dios creó los mares, Dios creó el cielo, la tierra y responden ¿a qué? A su voz. Hace poco escuchaba a un compañero, Nico, que es evangelista, en una de las provincias. Él va, y lo invitaron a predicar una campaña evangelística y es una ciudad donde cultivan también la tierra y ya llevaban como más de un mes sin llover. Los problemas que ocurren, ¿no? Se iba a perder la cosecha. Y dice que él estaba llegando, se para en un parador, en un café, y claro, era chiquito el barrio, pero había publicidad en los canales del barrio de que él venía a predicar. Y se encuentra con un joven ahí. Y el joven le empieza a hablar y él le dijo, yo voy a compartir la palabra. Lo empezó a evangelizar, porque Nico es predicador, lo empezó a evangelizar, a predicar de Cristo. Y él dice, sí, lo que pasa es que yo no creo en Dios, mirá, hace 30 días que no llueve. Y Nico se mandó, vení porque va a llover. Venía la campaña y no estaba anunciado, bueno, el pronóstico lluvia, la sequía seguía para más tiempo. Y él dice que estaban yendo a la campaña
Y cuando estaban en la campaña, ¿qué empezó a pasar? Empezó a llover. Y este pibe no estaba en la campaña. Pero la lluvia, ¿a dónde lo llevó? Porque yo me crucé con un tipo en un parador que me dijo que iba a llover. No llueve hace 30 días, no está anunciado lluvia por mucho más tiempo, y él me dijo que iba a llover y que venía a predicar de Cristo. Y le creyó por la señal que hubo, por el milagro. Cosas así pequeñas, que hasta parecen insignificantes, y que algunos cristianos decimos, ¿será? Perdón, cristianos, simpatizantes. Porque los cristianos, Cristos pequeños, caminan como Cristo, creen en Jesucristo, creen en que Él sigue obrando con señales, milagros y prodigios a favor de su pueblo. No tiene barrera humana, ni el faraón con todo su poder pudo detener a Israel de que sea liberado. Dice que en Éxodo capítulo 3, versículo 3, dice que Dios escuchó el clamor de los hijos y vio la opresión con que Egipto y el faraón los maltrataba. Y vine en socorro, vine en ayudas porque escuché su clamor. Y el faraón era la máxima autoridad, era el imperio dominante. ¿Y qué iban a salir? Decime qué pudo hacer, qué tuvo que hacer Israel para salir. Nada. Mirar y esperar. ¿Qué tuvo que hacer? Mirar los milagros. Porque venía Moisés con una plaga tras otra, cachetazo tras cachetazo. ¿Y qué hizo Israel? Nada, esperaban ¿dónde? En sus casas. Hasta que el último día Moisés le dice, prepárense, alístense, pinten con sangre, pero después de esta noche nos vamos de acá. Y yo me imagino mucho, no lo dice el texto bíblico, pero ¿habrá visto alguno del pueblo de Dios que no habrá pintado su dintel? No lo dice, me aventuro yo nomás. Pero esa misma noche pasa el ángel de la muerte, que le quita la vida ¿a quiénes? A todos los primogénitos, inclusive al del faraón. Y desfalleció de tal manera el faraón que le dijo, váyanse de acá. No soportaba una plaga más. El hombre más poderoso de la tierra, el hombre más invencible, el opresor, el que aumentó el rigor sobre el pueblo de Dios. No supo qué hacer, no pudo contenerse. Siempre me encanta esto. No solo lo dejó ir, sino que dice que Dios le dijo, ¿no?, que preparen todos los enseres, todas las cosas de oro. ¿Y cómo salió Israel? Con el oro de los egipcios al desierto. No se fue con las manos. Hermanos, no hay barrera natural, no hay barrera humana y mucho menos, acompáñame Santi, no hay barrera espiritual. No hay barrera espiritual. En Efesios capítulo 6 nos habla que tengamos la armadura de Dios para enfrentar las acechanzas ¿de quién? Del enemigo. Pero nos da todas las herramientas y termina el verso abajo diciendo, pero también dice, orando en todo tiempo. No basta vos no te puedes poner una armadura de la fe y no tener presente ¿qué? La oración. Habla de pónganse en toda la armadura de Dios. Así pueden resistir las acechanzas, pero ojo, orando en todo tiempo. La armadura sirve si uno está orando. La armadura sirve si uno está en comunión con quien preparó, ¿no? Con quien diseñó que esa armadura para que sea efectiva. No hay fuerzas espirituales, no hay barrera espiritual. Hermanos, el mismo Dios que hizo libre, el mismo Jesús que caminaba y los endemoniados se manifestaban, el mismo Jesús que mandó a los discípulos, vayan de aldea en aldea predicando, y vinieron contentos y alegres, dice la palabra. Venían sorprendidos, maravillados porque dicen, aún, decí conmigo, aún hasta los demonios se nos sujetan. Vos imaginate que en esta mañana se manifiesta alguien acá y yo te diga, vení, ponle la mano y orá. Pastor, yo no tengo el llamado para reprender demonios. Y Jesús le dijo a los discípulos, no se maravillen de esto. Nosotros que nos sorprendemos por cualquier cosa. Y está bueno sorprenderse, no perder la capacidad de asombro. Pero Jesús, no se maravillen de esto. Maravíllense de qué? De que sus nombres estén escrito en el reino de los cielos. Sorpréndanse de eso, que van a estar en la eternidad conmigo. Y acá en la vida Dios nos ha dado herramientas y la oración es una herramienta de poder. La oración es una herramienta que siempre digo, a veces hay una prédica que tengo guardada, es la oración una herramienta en desuso o la oración una herramienta oxidada. Por ahí dejaste la oración guardada en algún lugar, en una frustración, en un pecado, en una situación que te desanimó, en un hecho de que tu carne le ganó a tu espíritu.
Y dejaste de orar, y dejaste de buscar, y dejaste de creer en el poder de ¿qué? De la oración. Pero Dios en esta mañana nos llama, clama a mí y te responderé. Y te voy a enseñar que hay restauración. Te voy a enseñar que hay paz. Te voy a enseñar que hay oportunidad. Te voy a enseñar que sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Voy a seguir amando, voy a seguir atrayendo a las personas a mí, voy a seguir regalando milagros, voy a seguir levantando paralíticos, voy a seguir sanando enfermos, voy a seguir abriendo puertas, porque esto donde que no hay barreras espirituales. Le dice a Pedro sobre esta roca, hablando de Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice, no prevalecerán. No hay nada que el enemigo pueda planificar. Me escuchás decir de tanto en tanto, ¿no? El finado de mi padre que está allá en la eternidad. El tipo, no sé si mi mamá se acordará, pero salíamos de la iglesia, congregamos la boca, y en la esquina, terrible sacrificio. No a Dios, no era un hermano arrodillado en la esquina orando, que se rendía en sacrificio. Terrible sacrificio de brujería. Huevo, no sé qué, cuántas cosas. Y un día veo de repente a la noche una canasta de huevo así en casa. ¿Y estos huevos, tanto huevo? Allá, alguien los regaló, los dejó ahí. El tipo desarmó todo y se llevó lo que le servía. ¿Qué le servía? Ay, pastor, ¿y si les pasa algo? Ya van 40 años y no pasaron nada, comimos re bien esa noche. ¿A dónde voy? No le tengas miedo a las fuerzas del diablo. Estamos rodeados, es un barrio de brujería. Es un barrio de macumba, ¿o no? ¿Lo escuchás? Ay, no, hay anoche que... Le digo, María, hay días que no duermo, pero no estamos en carnaval. ¿Qué carnaval? Pleno invierno y ¿no? Y me despierto y digo, ¿se estarán adelantando la fiesta? No, son los muchachos o las muchachas que sirven a otro Dios, confundidos, no los acusamos. Porque nosotros no tenemos nada contra ellos, ¿eh? Contra el que los gobierna. Y nosotros los podemos ganar para Cristo. ¿Cuántos creen? Así como esa mujer que tenía espíritu de adivinación... Pedro le dijo, no, Pablo le dijo, te reprendo. Y qué importante es que seamos conocidos. Qué importante es que seamos conocidos por Dios, pero también que te conozca el reino de las tinieblas, porque sos un hombre y una mujer de obediencia, de fe, pero sobre todo de oración. Allí hay unos Ezeba, allí están los hijos de un tal Ezeba que quisieron reprender a un demonio. Te conjuro por el Dios de Pablo. O sea, ni siquiera tuvieron el coraje de identificarse ellos con el Dios de Pablo. Vamos a ver si sale. Y dice que uno solo sacudió, ¿cuánto eran? 7, ¿no? A 7. Y que los desnudó y salieron corriendo. Y me gusta porque, pero el espíritu del demonio le dice, a Dios lo conocemos, a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Nos reímos de esa historia, causa asombro, pero nos muestra una realidad. Pablo era conocido por los demonios. ¿Por qué? Un hombre de fe, un hombre de convicción, un hombre de oración. Una iglesia, me escuchás hablar hace rato, una iglesia de influencia, no solo acá adentro, sino afuera. ¿Sabes lo que estoy esperando? Cuando me llame mañana me diga, pastor, que oré por una hermana, una persona que la iba a llevar, pero bueno, dije oro. Oré y Dios la sanó. Oré y el Espíritu se manifestó. Y acá en casa estaba que mi esposo le pisaba la mano, mi hijo el otro brazo. Yo escuché que usted algún día dijo que si le ponemos aceite no está de más. Casi lo ahogo porque le tiraste con la botella así. Pero qué lindo es ver una iglesia que se despierta a lo que Dios quiere hacer. Una iglesia que cree que la oración del justo puede mucho, puede romper cadenas, puede libertar cautivos, puede sanar. ¿Por qué no te levantás de pie? La oración es el arma más poderosa que tenemos, que cambia vidas. Y nos preparamos para la cena del Señor.